Buenos días. Buenos días. Doctor, no lo escuchamos. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan todavía? Yo sí lo escucho, maestro. Sí, sí se escucha, maestro. Ah, bueno. Bueno, pues miren, vamos a comenzar. Finalmente esto. Doctor, Sí, es que usted no me escucha. no lo escuchamos. Ellos sí. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Entonces ya podemos iniciar. Gracias. Bueno, les voy a compartir una pantalla. Ahí está. ¿Pueden verla? Sí, Podemos verla, maestro. Sí la puedo ver. Bueno, entonces, miren, a mí me tocó estar en un primer asunto, porque yo estuve trabajando en el Tribunal Electoral desde 1993. Entré como secretario de estudio y cuenta, después fui secretario instructor, hasta que finalmente el Senado me nombró como magistrado de una sala regional y ahora nuevamente sigo en el Tribunal Electoral, pero ahora ya en esta responsabilidad en la Escuela Judicial Electoral. En todo este tiempo me ha tocado estar atendiendo distintos asuntos y uno de los asuntos que me tocó ver fue precisamente el de las elecciones bajo el sistema normativo interno en Asunción Tlacolulita. En este asunto que data de 1999, el primer precedente, fue realizado esta elección en el ayuntamiento de Asunción Tlacolulita, de la parte de Tehuantepec, el distrito, y bueno, lo que ocurrió en esa ocasión es que se había anulado una elección. El tema fue que no estaba debidamente motivada la determinación por parte de la legislatura local. Sabrán ustedes que ya en esta entidad federativa no solamente interviene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sino también la legislatura local. Y entonces, cuando se empezó a revisar el asunto, pues se llegó a la conclusión de que era indebida, se convocó nuevamente una elección y después, ya en un tema del cumplimiento, se llegó a la conclusión de que no se había llevado a cabo el proceso electoral por responsabilidad de la propia comunidad. Entonces, pues bueno, sí. ¿Cuál es la relevancia de este tipo de asuntos y uno de los aspectos fundamentales que debemos tener presentes? Primero, como lo pueden advertir ustedes en esta lámina, pues es precisamente el tema de la cosmovisión. Esto que implica también el resultado de otra experiencia, independientemente de lo que actualmente se contiene en el artículo 2 de la Constitución Federal, por cuanto a que se menciona que México es una nación única, indivisible,
pluricultural y todas las derivaciones de esta expresión, de esta característica de una nación, como es la nación mexicana, pluricultural, plurilingüística, pluriétnica, plurinormativa, es una idea fundamental, un principio, que existen cosmovisiones distintas, no existe una sola cosmovisión o forma de entender la vida en todos sus órdenes, sino que al lado de una cosmovisión occidental, individualista, liberal, existen otras cosmovisiones que serían las cosmovisiones indígenas. Se ha reconocido que en México existen 68 distintas etnias y cada una de estas etnias con variantes lingüísticas, más de 340, lo que refleja es precisamente la pluralidad. Y entonces, esto quiere decir que no debemos interpretar la realidad a partir de una única perspectiva. Esto no es una cuestión trágica de un relativismo en donde, oye, pues fíjate que pues, todo es relativo. No, sino precisamente constituye una de las expresiones de la diversidad de las personas de entender la vida, y a partir de esto es que se pueden ir construyendo interpretaciones de lo que es el orden social, económico, cultural, jurídico. Y esto es un aspecto fundamental para todos aquellos que estamos encargados de interpretar las disposiciones jurídicas y aplicarlos a los casos que se nos vienen presentando, tanto como si ocupamos la posición de abogadas, abogados, representantes, integrantes de una comunidad indígena o pueblo, en un ayuntamiento municipal, o estamos en el ámbito administrativo jurisdiccional. En esta cuestión creo que debemos tener muy presente estos aspectos, un poco para ir marcando estas diferencias y qué es lo que debemos de atender. Sustantivo, en el caso de una cosmovisión occidental, existe una preponderancia o inclinación a destacar al sujeto individualmente considerado como sujeto fundamental del proceso político, del proceso social, del proceso jurídico. Tan es así que se reconocen los derechos humanos, particularmente los derechos humanos de la primera generación, y se hace énfasis en el orden social a los mismos, los derechos humanos de esta primera generación, derechos de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica. Tan es así que inclusive nos resistimos a veces a reconocer que la persona jurídica también tiene derechos. Pensemos el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, de los sindicatos, de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, les quiero, por ejemplo, recordar una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 22 del 2016, en donde la Corte Interamericana se resiste a considerar que las personas jurídicas tienen derechos humanos. Y pues es una cuestión pues muy opinable, en el sentido de que pues no es tan preciso, porque les digo, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, aparece claramente que sí. Entonces, esta opinión consultiva que fue desahogada
a partir de una solicitud que hizo el gobierno de Panamá, es la opinión consultiva OC-22-2016 en relación con la cuestión de que si las personas jurídicas tenían derechos humanos. La Corte Interamericana concluyó que no, que no era explícito ni expreso el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, lo importante de esto es que si ustedes revisan esta opinión consultiva, después van a encontrar, como igualmente ocurre en muchas sentencias de la Corte Interamericana, que sí se reconoce derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, hablemos de la cuestión esta a la identidad, identificarse como el pueblo maya, como el pueblo zapoteco, como el pueblo tomí. Pues tiene que ver con una cuestión de identidad y autodeterminación. Este derecho humano de autodeterminación cobra sentido cuando estamos pensando en una comunidad. Entonces, son datos muy importantes que debemos tener presentes para efectos de ir resolviendo cuestiones de si es válido o no un proceso democrático que se realiza en una comunidad indígena. Bueno, entonces, vean entonces aquí, pensamos en la cosmovisión occidental individualista y liberal, y por otra parte las diversas cosmovisiones indígenas. Y en esta cuestión podríamos contrastar, sin que esto implique una explicación binaria de la sociedad, o no es negro o es blanco y nada más, no hay tonalidades, ¿no? En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el sujeto primordial es precisamente la comunidad, el pueblo. Es lo que se ha conocido como la comunalidad, y es esta parte de esta explicación. Cómo se hace el proceso de construcción de las decisiones en colectivo, muchas veces de resolución de las controversias. Se piensa más en la comunidad, por ejemplo, instituciones que se establecen, el tequio, la faena, el trabajo comunitario, pues está pensado precisamente en esa función que es más importante el colectivo, la relación que existe del propio colectivo con los bienes, la propia naturaleza. Les decía también en estos primeros ejemplos que la persona individualmente considera. Si pensamos en la cuestión instrumental, también en el caso de esta cosmovisión occidental individualista y liberal, originada en la revolución de independencia de los Estados Unidos francesa, y cómo se fue informando el desarrollo, el reconocimiento de los derechos humanos. Recordaron ustedes aquella sociedad en donde no están reconocidos los derechos del hombre, y la división de poderes carece de constitución, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, y cómo siguió todos estos desarrollos. Entonces, ahí también se empieza a fraguar, a articular, a consolidar precisamente la llamada democracia representativa. Cómo fue avanzando desde el constitucionalismo de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa. Esto influyó en el occidente, en el caso de México, primero con la definición del constitucionalismo mexicano desde principios del siglo XIX por la democracia representativa, si bien a través de una votación indirecta. Constitución de Cádiz de 1812, la de 1824, y cómo se fue dando en las distintas variantes, tanto que se elegían a través de esa votación indirecta tanto los cargos de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de la República, los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, inclusive el poder
judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus integrantes a través de estos mecanismos de democracia indirecta. Y a partir de principios de este siglo, digo del siglo pasado, del siglo XX, a través de la elección directa, tanto para la integración de los constituyentes como para ya lo que sería la elección de los poderes, los cargos de representación popular, inclusive los municipales. Bueno, mientras que en el caso de las cosmovisiones indígenas, más se optó por los sistemas de democracia participativa. La democracia participativa como mecanismo de solución de controversias, de adopción de decisiones, mientras que en el primero, que es democracia representativa, voto por quienes van a tomar las decisiones en mi nombre. En la democracia participativa es votar para determinar el contenido de las decisiones. Y también la cuestión heterocompositiva jurisdiccional, en el caso de la cosmovisión occidental, que es decir, un tercero resuelve las problemáticas, mientras que en los pueblos y comunidades indígenas es un sujeto que aproxima soluciones o un conjunto de sujetos, más bien resultado del convencimiento, de la mediación, de la conciliación. Entonces vamos a hablar, vamos a resolver, vamos a limar estas diferencias hasta que alcancemos una solución. Y en un extremo, la cosmovisión occidental, la opción por el Estado laico, mientras que en las cosmovisiones indígenas esta asociación entre lo político, lo espiritual y con los propios recursos, la tierra, el aire, el agua, los animales, los bosques, en fin. Entonces, está esta cuestión. Estos son elementos que creo que debemos tenerlos presentes en todo tipo de consideración en estas cuestiones para precisamente poder adoptar unas decisiones. Yo creo que son los presupuestos a los que se tiene que atender para dar solución a los conflictos que se vienen presentando en los pueblos y comunidades. El tema sí efectivamente es nulidades, y son nulidades que se dan desde el tema de las consultas hasta el tema de la elección de las propias autoridades. Y esto pasa porque son las propias comunidades, como podemos ver en otra lámina. Vean ustedes, aquí tenemos otros elementos. Son problemáticas específicas en los sistemas normativos indígenas o internos. Y aquí quiero referirme a una experiencia que tuve, porque en alguna ocasión me invitaron a participar en la legislatura del Estado de México a dar unas conferencias, varias conferencias sobre el tema de pueblos y comunidades. Y una de las preguntas muy interesantes que me hacía la audiencia de indígenas, decían, oiga, ¿cómo debemos identificarnos? ¿Como pueblos indígenas o como pueblos originarios? Y la respuesta, ¿cuál debía ser? Como ustedes quieran, porque es un tema de identidad. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que muchos han considerado que nos tenemos que referir como pueblos indígenas. Hay algunos otros que dicen, no son pueblos indígenas, porque el pueblo indígena se generó a partir de una confusión de Colón cuando pensaba que llegaba a las Indias, a la India, y entonces por eso se nos bautizó así. Pero finalmente es un tema de identidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo deseas que te identifiquen los demás? ¿Cómo te asumes? Entonces, por ejemplo, es una cuestión muy elemental cuando cuando nos presentan por primera vez, nos dicen,
pues yo me llamo Juan Carlos Silva Daya. ¿Y cómo te gusta que te digan? ¿O cómo prefieres que te llamen? Juan, punto. Y en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, es también una situación similar. Es una cuestión de identidad y de autodeterminación. ¿Cómo quieres que te identifiquen? Esa era la respuesta correcta. Entonces, vean ustedes que aquí existirían esas problemáticas. Primero, en cuanto a la identificación les decía, el sistema normativo interno o indígena. Ya nos vamos ubicando. Y es cierto, más adelante vamos a ver el tema también de los pueblos equiparables y los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Y entonces, identificación de la norma indígena. Si, por ejemplo, vamos a ver un tema de una elección, de la nulidad de la elección en un ayuntamiento municipal o de un distrito electoral uninominal en cuanto a una diputación local o federal, pues ya sabemos nosotros, oye, pues si es federal, pues hay que revisar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y los diversos precedentes que se han establecido por las salas regionales y las salas superiores. En el caso de un distrito electoral uninominal en una entidad federativa, pues tendremos que revisar lo que está en el Código Electoral del Estado de México o del Estado de Hidalgo o de donde corresponda. Cuando nos estamos refiriendo al caso de los pueblos y comunidades indígenas, de un tema de nulidad que nos hacen valer, hay nulidad porque fíjate que no dejaron votar a los de las delegaciones municipales. O fíjate que no dejaron votar a los de una unidad habitacional, que no son indígenas y no los dejaron votar para la elección de las autoridades municipales bajo el sistema normativo indígena. Porque fue el tema de que no prestaron el techo, o no son indígenas. Y entonces empezamos a enfrentar problemáticas. Y a ver, ¿cómo vamos a solucionar esta cuestión? Hay que revisar el sistema normativo interno. ¿Y cómo vamos definiendo cuáles son esas reglas del sistema normativo interno? Si en un caso, si estamos pensando en el caso de la elección les decía, de diputados federales, pues diríamos, oye, pues hay que ver la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y es una legislación donde está codificado estas cuestiones y si no vemos los precedentes, se acabó. Y aquí en este caso no existe esa situación en donde tengamos todo codificado. ¿Por qué? Porque es un sistema normativo, de ahí que se le identificara originalmente como, o en principio como sistema por usos y costumbres, de un sistema de tradición oral. Si recordamos nuestras clases de Derecho Civil, en la inveterata consuetudo y opino iuris sua necessitatis, es decir, la reiteración de la conducta y la convicción de que esa es la conducta debida, en lo que se conoce como un sistema de costumbres, una costumbre jurídica. Pero no es tanto así. ¿Y cómo vamos a ir determinando el sistema que vamos a ir aplicando? Hay varias formas. Por ejemplo, algunas entidades utilizan lo que existe, lo que se conoce de comunidades que bajo sistemas normativos, en Oaxaca. Y a través de consultas a la propia comunidad se va comprando aparecen las definiciones, estas patronales, cuáles son los cargos que existen en la comunidad, en qué consisten dichos cargos, cuáles son sus atribuciones, cómo se... Pero no en todos los casos, en estas compilaciones, o aunque existan, finalmente, ¿qué va a ser lo importante?
establecer en la indagatoria cuál es el sistema normativo que vamos a aplicar y cómo vamos realizando este indagatorio. A partir de este indagatorio se desprende, hay que hacer consulta. ¿A quién? A los órganos comunitarios, fundamentalmente a los órganos de autoridad del Consejo de Ancianos, Consejo de Principales o como se llama, de tatamandones, las autoridades comunitarias, y se les pregunta cómo se realiza la elección. Y generalmente existen constancias, pruebas, actas en donde se determina, esto fue realizado por una convocatoria 8 días antes de la realización de las elecciones, se convoca a través de perifoneo o a través de pegar la convocatoria en los lugares principales de la comunidad, de las delegaciones municipales, o como se llamen, y entonces se convoca este proceso. Nos reuniremos en tal lugar a partir de tal hora, generalmente es la explanada enfrente del ayuntamiento municipal, a veces las canchas de básquet o de fútbol, la comunidad o en el patio principal de la escuela en el municipio, y entonces ahí se reúnen y se toma la decisión bajo el procedimiento que regularmente se hace, ya sea una votación a mano alzada o de filas colocadas enfrente de las candidaturas o rayas en un pizarrón o a través de una urna donde se depositan papelitos o papeletas, etcétera. Y entonces es como se va haciendo este indagatorio y cómo se va haciendo la indagatoria. Bien, las propias autoridades comunitarias lo determinan, documentan, mira, te mandamos el expediente de los 3 procesos anteriores. Porque la renovación en esta comunidad se hace cada año y medio. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, en donde existe la posibilidad de que sea la temporalidad que determine la propia comunidad, siempre y cuando no rebasen los 3 años. Y entonces, pues hay comunidades que son de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, es la indagatoria. ¿Cuál es el órgano productor? ¿Cuál es el órgano que establece este tipo de normas? Y qué procedimiento se sigue para la definición de las mismas. Por eso se establece el órgano productor y el procedimiento de creación. Esto sin desconocer que la sala superior, como las salas regionales, y es una cuestión que, vamos a decir, deriva de la propia Constitución, de los tratados internacionales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o la Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, este marco es el que permite definirlo y el procedimiento de creación. En el entendido de que de un proceso a otro puede variar, por eso no es precisamente un sistema consuetudinario, independientemente de que hay comunidades, hay pueblos indígenas, yo los he escuchado, que se resisten a que se les identifique como sistema de usos y costumbres, porque se considera desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los pueblos y comunidades indígenas, que esta expresión es peyorativa. Entonces se ha preferido más bien identificarlos como sistemas normativos internos. Varios sistemas normativos, varias lenguas, por eso se habla varios pueblos de lo pluriétnico, plurilingüístico, plurinormativo. Y no existe una preponderancia de un orden frente a otro. De tal manera que cuando pensamos, por ejemplo, en el orden jurídico, ubicamos la supremacía constitucional, el bloque de constitucionalidad, constitución y tratados internacionales, y abajo, porque hay
supremacía constitucional, supremacía de ese bloque de constitucionalidad frente a los órdenes jurídicos parciales, federal, estatal, Ciudad de México y sistemas normativos internos. Y no están sobrepuestos unos frente a otros porque son parciales, tienen vigencia, validez para distintos ámbitos competenciales. Lo que está preponderantemente colocado es la Constitución y los tipos internos. Hasta ahí. Entonces, mientras que no se violen los principios constitucionales, pues, los derechos humanos de las mujeres, no hay problema. Bueno, entonces, continuamos con esta cuestión. Otro tema que también interesante de ver como parte de estos presupuestos sería la cuestión de la determinación del ámbito personal de validez. ¿Qué tenemos? Tenemos distintos sujetos. Y son sujetos que van desde unos muy amplios, colectivos, pueblo y comunidad, y otros menos amplios hasta llegar a una unidad mínima, que sería lo del criterio subjetivo, que sería lo que corresponde a la persona individualmente considerada. Entonces, en la Constitución se define, de acuerdo con el artículo segundo, a ver, aquí me voy a apoyar en la Constitución, al pueblo o comunidad. Y entonces se dice, pueblos indígenas, párrafo segundo. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos, esta es la unidad máxima, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Entonces, ahí está. Hablamos, por ejemplo, del pueblo maya, del pueblo zapoteco, del pueblo otomí, del pueblo mayo, del pueblo seri, tzotzal, tzotzil, purépecha, etcétera, pero son cuestiones donde implica que no están circunscritos a una entidad federativa. Por ejemplo, en el caso del pueblo maya, es muy claro cómo el pueblo maya se ubica en el sureste del país, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, inclusive en otras latitudes, Guatemala, Honduras, por ejemplo, y dentro del pueblo maya hay comunidades, habrá comunidades que estén instaladas en Chiapas, desde luego el pueblo maya de Guatemala, los mayamán, por ejemplo, y así ocurre como también en el caso de Oaxaca con el pueblo zapoteco, ¿no? El de la montaña o los valles centrales, el valle central de Oaxaca, en donde están asentados, y dentro de cada pueblo inclusive podemos identificar comunidades. Por ejemplo, en el párrafo 4 del artículo segundo de la Constitución se dice: son comunidades integrantes de los pueblos indígenas aquellos que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Entonces, así como está el pueblo maya, si el pueblo maya está asentado en alguna comunidad y tiene un carácter unitario y con autoridades, pues es una comunidad, como por ejemplo, cuando ustedes, cuando nos referimos al pueblo purépecha, en el municipio de Nahuatzen, prácticamente cada una de las comunidades, Nahuatzen cabecera es una comunidad dentro del municipio de Nahuatzen, o
San Felipe de los Herreros, por ejemplo, o me parece que hay otra que es Santa María, ¿no? No recuerdo ahora bien el nombre. Y entonces son distintas comunidades y cada una de estas comunidades puede tener sus autoridades que son distintas de las autoridades de lo propio ayuntamiento municipal o de la cabecera. En el caso de Nahuatzin, lo que recuerdo, cuando era magistrado en la Sala Regional Toluca, era precisamente esa forma de organización, de que por una parte están las autoridades comunitarias electas bajo el sistema de partidos políticos, las autoridades del municipio, del ayuntamiento municipal, y por otra parte estaban las autoridades comunitarias dentro del propio municipio de Nahuatzin. Tan era así que inclusive manejaban el presupuesto, porque habían solicitado el manejo del presupuesto directamente por parte de las comunidades. Entonces, ahí está muy claro cómo se da esta división. Y también se da, digo, no tanto el tema de la nulidad de la elección del ayuntamiento municipal, que eso estaba regido por el Código Electoral del Estado de Michoacán y la ley procesal correspondiente, sino más bien el tema ahí era el tema de la consulta, la invalidez de las consultas para efectos de la definición de las autoridades comunitarias que luego, que además de representar una instancia de poder político dentro de la comunidad, tenían el manejo del presupuesto. Bueno, esto subsiste hasta la fecha, a pesar de la decisión que se adoptó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 46 del 2018, una decisión infausta que espero que pronto se corrija, donde la Corte dijo, no, las comunidades tienen derecho a definir sus prioridades en cuanto al manejo del presupuesto, las asignaciones federales para los municipios, más no a manejarlo directamente. Y bueno, pues ese es un tema. Hasta la fecha se maneja actualmente el presupuesto directamente por las comunidades a pesar de esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, ya identificamos dos sujetos, pueblo y comunidad. Y está el criterio subjetivo, que es el párrafo tercero del artículo segundo de la Constitución. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Y entonces, es decir, ¿cómo se identifica la persona? Si la persona considera que es indígena, por el criterio lingüístico y el criterio cultural. Yo participo de estos valores, en mi hogar somos indígenas, luego yo también me asumo como indígena. Puede ser que alguien diga, no, a pesar de todas estas circunstancias, yo no soy indígena, yo soy mexicana, mexicano y se acaba. Entonces, este criterio que diríamos que es el principal, el criterio subjetivo, es un criterio de conciencia sobre la identidad como criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la identificación de los sujetos? Que es un criterio que me va a permitir definir el ámbito personal de validez de las disposiciones indígenas y las disposiciones del derecho codificado de tradición occidental que se les aplican a los pueblos indígenas. Entonces, va por estas dos vertientes, ¿no? Sí, me explico. Que es el ámbito personal de validez. Aquí podríamos nosotros ir completando y diríamos derecho interno y disposiciones de derecho codificado dirigidas a los pueblos indígenas. Bueno, pues aquí se me va amontonando.
pero de una vez lo voy anotando, porque si no después se me olvida. Entonces, sería esta cuestión. Bueno, y luego aparece otro sujeto que serían los pueblos equiparables a los indígenas. Pero antes de abordarlos, bueno, sí vamos a abordar estos, los pueblos equiparables, que sería la última parte del artículo 2 de la Constitución. ¿Quiénes son los pueblos equiparables? Son aquellos pueblos, a ver si lo encuentro. Dice, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Es decir, son aquellos que no descienden de pueblos que se encontraban instalados antes de la independencia, pero que tienen también un sistema de valores que hace que les resulten aplicables las disposiciones dirigidas a los pueblos y comunidades. ¿Y cuáles podríamos identificar nosotros? Indudablemente a los menonitas. Antes también ejemplificaba con el caso de los pueblos afromexicanos, pero como ustedes saben, hubo una reforma muy reciente en el caso de los pueblos afromexicanos, donde ya se les identifica también como sujetos de derecho en el marco de los llamados sistemas normativos internos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución. Entonces, vean ustedes cómo ya nuestro universo creció: pueblo, comunidad, sujeto individualmente considerado, pueblos equiparables a los indígenas, pueblos y comunidades afromexicanos. Ya llevamos 5 por lo menos. Y como se sabe, en recientes estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de Geografía y Estadística, INEGI, se identificaron también a los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Y entonces, pues se advirtió que por lo menos era un equivalente a una cantidad que rondaba al 1% de la población. Y entonces, y se vio también que tenía una distribución pues muy amplia, tanto en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, inclusive en Coahuila, en el municipio de Musquis con los moscongos, ¿no? Creo que así se denomina. Y entonces, esta determinación me parece no solamente del INEGI, sino resultado de una reforma constitucional, resulta muy relevante, sobre todo por la cuestión de que se les identifica como sujetos de derecho, como sujetos cuyos son los mascogos en Coahuila. Mascogos. Entonces, esto es muy, muy relevante. Entonces, ya tenemos esta parte y hay otros sujetos más, los grupos indígenas. Y los grupos indígenas, pero bueno, en los afromexicanos también hay que mencionar otra cuestión. ¿Solamente son esos afromexicanos o afrodescendientes los que interesan? No,
debemos atender esta circunstancia. Todas las sociedades, los procesos sociales son dinámicos. El derecho también tiene esa característica. Y todos los días surgen nuevas realidades. Realidades que salen del esquema que tenemos definido. ¿Y cuál es, por ejemplo, refiriéndonos a los pueblos afromexicanos o afrodescendientes? Hay nuevos sujetos. ¿Cuáles son? Los afrodescendientes, no solamente los que se encuentran asentados en México, vamos a decir, desde la época de la colonia, cuando se dieron el tráfico de esclavos de África hacia México. Ustedes recordarán que uno de los aspectos destacados del Hidalgo en la ciudad de Guadalajara fue precisamente la proclama de la libertad, de la abolición de la esclavitud. Entonces, bien, ahí se salvó ese tema. Pero ¿qué pasó? Los procesos migratorios están generando nuevas realidades. Y veamos, por ejemplo, ahora, cuando se ha establecido la nación tercera segura, que es el caso de México, como se ha identificado por las cuestiones de la migración de distintos países de Centro, Suramérica, el Caribe y de otras latitudes, se están asentando en diversas localidades del norte del país, fundamentalmente, comunidades migrantes. Y entonces estos desplazados de sus países por cuestiones económicas, por temas de seguridad, están fundando colonias en la frontera norte de México, que es particularmente en el caso de Mexicali, Tijuana, en donde se están asentando comunidades migrantes y también de afrodescendientes, por ejemplo, serían los haitianos, ¿no? O de Jamaica, de estas latitudes. Entonces, que precisarían, bueno, independientemente de que tienen un estatuto como pueblos migrantes, pues son nuevas realidades porque están naciendo ya muchos bebitos de afrodescendientes y ya por la circunstancia del nacimiento tienen la nacionalidad mexicana. Entonces, esta cuestión está generando una nueva realidad que es lo que va a provocar la atención del orden jurídico. ¿Y qué es lo que están diciendo? No, ya nosotros no queremos pasar a Estados Unidos, queremos asentarnos en México porque es donde hemos encontrado la seguridad en cuanto a nuestra integridad, nuestra salud, sino también trabajo. Y entonces, pues más bien es el asentamiento. Esta cuestión de los desplazados que están formando colonias, pues después va a tener también implicaciones en otros órdenes. Pero bueno, muy cercano con esta cuestión de la migración, quiero destacar otra temática que se ha identificado, que a mí me tocó revisarla, verla, y que tenía que ver precisamente con este tema de las novedades, el surgimiento de grupos indígenas desplazados. Pensemos, por ejemplo, el caso de las grandes urbes, Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana, Mexicali, Acapulco, en fin, varios más, Guadalajara, Veracruz, el puerto. ¿Y qué ha pasado? Oaxaca. Se están formando cinturones o grupos de indígenas de distintas latitudes de orígenes
que están formando colonias, localidades. Nosotros tuvimos un tema en Toluca muy recurrente de este tipo, precisamente de Toluca, o bien también el caso de municipios del Estado de México conurbados con la Ciudad de México. Un caso fue el de Valle de Chalco. Y decía, nosotros no somos otomís, por ejemplo, del Estado de México, o tlahuicas. Nosotros somos antes de otras latitudes, triquis, zapotecos, inclusive otomís de otros pueblos que nos asentamos en el Valle de Chalco y lo que queremos es una representación ante el ayuntamiento municipal y no estamos reconocidos. Y esto no iba a generar indudablemente la nulidad del proceso de elección eh, de estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues me parece que es muy importante porque indudablemente implicaba el tema de la representación política. Y fue el caso en el caso del Estado de México, este asunto de Valle de Chalco, que se revisó precisamente la conformación de la autoridad municipal, como también en Toluca y algunos otros latitudes de Toluca, me parece que también Chimalhuacán, en fin. Vale. Y entonces no era que se fuera a revisar la nulidad, sino si tenían derecho a conformar parte de la representación municipal. Y fue que se empezó a estudiar estos asuntos para revisarlos. Y entonces veíamos, oye, no son pueblos nada más, no son comunidades nada más, no es el sujeto individualmente considerado de acuerdo con el criterio subjetivo, no son las comunidades equiparables a los indígenas, no son nada más los pueblos y comunidades afromexicanos, sino también están los grupos indígenas. Y fue a partir de estas determinaciones que se fue adoptando esta decisión. Bueno, sobre esto, vean ustedes cómo hace un momento les hablaba de el sistema jurídico nacional, el bloque de constitucionalidad, legislación nacional y federal, legislación de la entidad de que se trate, el derecho indígena de cada pueblo o comunidad, los distintos ámbitos competenciales. Y es muy importante tenerlos presentes cuando estamos atendiendo esta cuestión de nulidad, porque no es una decisión que únicamente tiene que verse, vamos a aplicar la Constitución y ya con eso se resuelve. No, o sea, está todo este marco jurídico, les decía la Constitución Federal, la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, del 16, una del 2007, la otra del 16, el convenio 169 de la OIT, el convenio internacional sobre la limitación de todas las formas de discriminación racial, la eliminación, perdón, y la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, y la Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas. Entonces, aquí está repetido. Bueno. Luego, la legislación nacional y federal, hay distintos ordenamientos, la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ley general de educación, ley general de salud y ley general de planeación. Legislación de la entidad de que se trate. Aquí es el caso de que pues, me puse a revisar la de Jalisco, como también tengo otras de Puebla, de Tlaxcala, en fin, que son marcos que finalmente
es muy importante tenerlos presentes porque, como ustedes saben, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de sus integrantes son derechos humanos. Y el derecho humano tiene una característica, que es un derecho de realización progresiva, de que tiene fuerza expansiva. Entonces, como hay el principio pro persona, ese derecho de mínimos que nosotros tenemos en la Constitución Federal, en el bloque de constitucionalidad, se va ampliando en las otras regulaciones, y si no se amplía, ¿qué tendríamos entonces? Tenemos un problema de nulidad o inconstitucionalidad o inconvencionalidad de esas disposiciones. Es decir, todo lo que sea ampliar las posibilidades de ejercicio, de goce, de disfrute de los derechos humanos, bien. Todo lo que implica ampliar los supuestos de restricción de los derechos humanos, inválido. Es por inconstitucionalidad, inconvencionalidad. Puedes ampliarlo y por eso es muy importante tenerlo presente. Y luego el derecho indígena de cada pueblo o comunidad. Vean ustedes cómo formalmente lo estoy planteando en un plano de igualdad, y no de una cuestión de infravaloración de uno u otro. Entonces, estas cuestiones, aquí tenemos esta de lo de Jalisco, lo que les estaba señalando, y miren ustedes, a mí me gusta aludir también esta cuestión como una forma de resolución de las problemáticas. Aquí tenemos claro cómo, por ejemplo, recientemente, ustedes recordarán que en noviembre 25 de 2021 fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, la 121 del 2012. Vean ustedes este dato. Desde 2012 se presenta esta controversia constitucional por ahí de diciembre y se resuelve hasta 2021. Entonces es una cuestión que debe advertirse, y yo creo que deseable, de acuerdo con lo que es el acceso a la justicia como derecho humano, que la justicia sea efectiva, y para que la justicia sea efectiva tiene que ser expedita. Entonces tener esta cuestión presente. Y otra situación. Pongo aquí la captura de pantalla de cómo hice la consulta, y lo que yo obtuve en lugar de la sentencia, lo que obtuve fue un documento de divulgación jurídica, que no era la sentencia, no era el engrose. Entonces, esta consulta la hice hace 2 semanas o 3, y fíjense ustedes, la sentencia se dictó en noviembre 25, y cuando yo hice la consulta, que fue apenas el mes de noviembre, no estaba todavía en engroso. Entonces, digo, los tiempos de la Corte no deben ser, no modifican realidades, o bueno, más bien inciden en las realidades. O sea, no es una cuestión meramente formal, es un tema de justicia. ¿Por qué lo estoy sacando cuando estamos aludiendo a consultas? Porque la Corte invocó para resolver este asunto la declaración de el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y dijo, y no hago consulta para resolver este tema de límites entre Oaxaca y Chiapas, porque finalmente no vamos a incidir sobre los derechos de las personas. Pues yo creo que fue un problema de enfoque. O sea, resulta que tú a los de Chiapas, porque finalmente la resolución fue favorable para Oaxaca, y resulta que a las personas que estaban viviendo supuestamente en Chiapas les vas a decir que no, pues ustedes no son de Chiapas, son oaxaqueños. Y entonces pues cambiaron las cosas. Pues yo qué hubiera hecho, pues yo creo que es más bien una consulta. ¿Cómo te sientes tú? ¿A dónde quieres pertenecer?
Pues, o sea, a ver, ¿qué pasó? Leí esta controversia constitucional y se va desde un tema de analizar documentos de la colonia y todo eso, y ordena hacer un peritaje. Tardó como 7 años para hacer el peritaje y lo resuelven. Y entonces, ¿qué crees? De acuerdo con todos estos documentos de hace bastantes siglos atrás, esto es Oaxaca, no es Chiapas. Y eso casa muy bien con una doctrina que se llama el originalismo. Hay que preguntarle a los padres fundadores, como en el constitucionalismo de los Estados Unidos, Jefferson, Washington, Hamilton, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad? No, pues yo creo que es una cuestión de realidades actuales. Y entonces, bueno, finalmente se resolvió así y dijeron, para acabar pronto, de acuerdo con estos documentos, esto es de Oaxaca. Y hay que ir a decirle a los que se asumen como chiapanecos, que son oaxaqueños, y que todos se tienen que entender con el estado de Oaxaca y esos municipios, y entonces cambió tu realidad a partir de una decisión. En fin, muchos temas que se ven en el tema de elecciones y comunidades indígenas tienen que ver con la cuestión de las realidades y visión. Y entonces, bueno, aquí están unas fotografías. Yo organicé en Oaxaca unos eventos que se llamaban coloquios, en donde invitamos, aquí está el magistrado, me parece que es Choque Capuma, del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y lo que queríamos saber es conocer su perspectiva de lo que es la justicia, porque es un órgano plurinacional, integrado por indígenas. Existe el sistema de cuotas para acceder a ese tribunal, y yo dije, si queremos que esto cambie, yo estoy convencido que tiene que cambiar también la composición de los órganos. No va a haber cosmovisión pluricultural, mientras que sea integrado, no existe un requisito de que algunos o alguno sea indígena, porque se va a tener esa perspectiva. O sea, es una ironía, una paradoja, que quienes no pasan por esa integración estén decidiendo temas de cuestiones indígenas. Yo les voy a decir a los indígenas, yo que no soy indígena, cómo deben resolver sus problemas. Me parece que hay un problema cultural muy fuerte, ¿no? Entonces, y platicaba en los eventos, oigan, pues es que yo he ido a muchos eventos de indígenas y o son presenciales las asistencias o no escuchamos las voces que debemos escuchar. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sentarnos a escuchar a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para que nos digan cuál es su realidad, qué es lo que quieren, cómo ven los temas. Entonces, a mí me hizo crisis una cuestión en donde hubo un evento en Oaxaca sobre pueblos y comunidades indígenas. Entonces escuchamos un montón de ponentes, más de 15, y solamente uno de ellos era indígena, que era Rigoberta Mencho. Y estábamos sentados en la misma fila, don Rodolfo Stavenhagen, ustedes saben que fue que fue relator especial de Naciones Unidas sobre pueblos y comunidades indígenas, y una compañera del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y coincidíamos los tres en decir, este es un evento de indígenas sin indígenas, porque pues no están ellos.
y no nos escuchamos. Entonces, ahí hay un problema. Pero bueno, miren ustedes, aquí está la foto de un integrante del pueblo Muxe, Muxe, de la región del Istmo de Tehuantepec, y ustedes saben que también se ha provocado nulidades. Hay un asunto o dos asuntos, bueno, un asunto que está acumulado de y como hay muchos precedentes de personas que se han ostentado como indígenas y también parte de la comunidad transgénero. Y en el caso de los mushes, vamos a decir, no es una cuestión binaria, sino es una calidad distinta. Yo ni siquiera diría que es ni de la diversidad sexual, ni mucho menos. Es una situación distinta que hay que ser, adentrarse para poder comprender cuál es la categoría y que ha tenido que ver estos asuntos de los que les estoy refiriendo, se dieron en el pasado proceso electoral federal concurrente. Fue el caso de el estado de Morelos, en donde dos personas se ostentaban pretendían participar a través de la acción afirmativa indígena. Se detectó, fue una ponencia de la magistrada Nino Tálora, que no correspondían que no eran indígenas. Tan es así que se vio que habían participado en una elección por otros distritos y otra entidad activa. Y entonces ahí se descubrió esta cuestión. Y el tema fue que en el caso de los pueblos y las acciones afirmativas hay un principio que se ha establecido. Sí, en principio, tienes derecho a la autoascripción. Tiene que ser una autoascripción calificada. No es suficiente con que vengas y digas si soy indígena, sino que también tiene que haber elementos probatorios que permitan establecer esa identidad. Y generalmente son documentos que emiten autoridades comunitarias o ver ahí tu trayectoria. Y entonces, pues mira, no solamente fuiste identificado por la propia autoridad comunitaria, sino que has realizado trabajos de representación o de acción dentro de la propia comunidad, y entonces estos son los elementos que nos permiten afirmar que efectivamente puedes cursar por esa acción afirmativa, para la expresión, de carácter temporal, que va a facilitar el ejercicio de tus derechos. Y entonces, pues salieron a relucir estas cuestiones. Entonces, es una situación lamentable. De Oaxaca fueron varios asuntos de personas que eh, no eran indígenas o que se asumían como transgénero. Entonces, pues se dieron esas definiciones por parte de la sala superior y las salas regionales. Aquí está el caso que les decía, el caso del amparo directo 46 de 2018, donde dijo no derecho a manejar el presupuesto, y fue un asunto muy importante desde mi perspectiva, porque pues implicó que está proscribiendo esa posibilidad de que se manejara el presupuesto por parte de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en ese cuarto coloquio, yo les remito esa cuestión, participaron los de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, y pudimos advertir si el tema, cuál es el tema central en esta de las manejo del presupuesto, la rendición de cuentas. Entonces, sentencias que se estaban dictando tanto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán como por la Sala Regional Toluca, como de otras latitudes, en el sentido sí tienen derecho a manejar el presupuesto,
y como parte de los efectos de la sentencia se ordenaba a las autoridades municipales y a las autoridades hacendarias y de estas auditorías que llevaran a cabo capacitaciones para precisamente informar, generar ese tipo de habilidades de capacitación a los pueblos y comunidades para que pudieran manejar el presupuesto adecuadamente y cumplir con sus obligaciones en cuanto a la rendición de la cuenta pública. No era una cuestión de que no les demos el presupuesto porque nada más se dedican a hacer fiestas patronales de las pueblos y comunidades, ¿no? Finalmente, pues eso, aunque es una determinación, lo importante también es rendir. En fin, les aconsejo también, parte de esta cuestión, acudir a los protocolos para juzgar con perspectiva intercultural, ¿no? Que recientemente fue publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una publicación muy reciente, a ver, déjenme ver, ¿de qué año? Hay dos, uno pasado, de la década pasada, y este es la de noviembre de 2022, muy reciente. Y ahí aparecen distintos precedentes que se han adoptado tanto por los juzgados de amparo, por los jueces de amparo, tribunales y juzgados de distrito, como también por las salas regionales y la sala superior. Además de este protocolo está la guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas publicaciones son accesibles en Internet y creo que van a ser muy útiles para su trabajo. Hay también un protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, también publicado por el tribunal, accesible igual por Internet. Es fundamental también el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 11 de pueblos indígenas y tribales, como algunos otros instrumentos. Las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, la guía de actuación para funcionarios y funcionarias electorales en materia de género en elecciones por sistemas normativos internos, que este es de una publicación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, lineamientos y metodología para el proceso de mediación en casos de controversia respecto a las normas o procesos de elección en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, guía de actuación para funcionarios y funcionarios en materia de género en elecciones por sistemas normativos internos, que es también de Oaxaca, el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad, Manual General de Litigio en el Sistema Interamericano con enfoque diferenciado, entre otros más. Todos ellos se los recomiendo. Pues van a seguir. Y miren, ya otro tema, que es los dos grandes modelos. Desde mi perspectiva, en estos temas, en el tema de los pueblos y comunidades indígenas, hay dos aspectos muy importantes, que son el tema de integracionista o de acciones afirmativas y el originario o autóctono. En el caso de la conformación de las autoridades comunitarias, hay dos grandes sistemas. El primero corresponde al sistema de acciones afirmativas, es decir, las medidas de carácter temporal o por segmentos de cuotas, distritos, en fin, que se reconocen en favor de los pueblos o comunidades indígenas, de sus integrantes. Entonces, aquí, en los dos casos, sería, te reconozco el derecho de participar.
y fundamentalmente en el tema originario de autodeterminarte. Y entonces en el primer caso, reconociendo o a través de estos instrumentos que promueven o garantizan la participación en la dirección de los asuntos públicos, el derecho de votar o ser votado, o bien el acceso a las funciones públicas tal y como se establece en el sistema jurídico codificado legislado. Es decir, yo aquí tengo el diseño de una institución, según el derecho de tradición occidental, llámese Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, llámese Ayuntamiento Municipal, con presidencia, sindicaturas, regidurías. Y lo que vamos a hacer es integrarte o vincularte a ti, pueblo, comunidad, a través de un sistema de cuotas o acciones afirmativas. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos municipales de Sonora, se establecen las llamadas regidurías étnicas, es decir, al lado de la presidencia de la sindicatura, el pueblo mayo, seri, o como se denomine, va a designar una representación, pero se está vinculando esa figura. El caso, por ejemplo, muy reciente de la conformación de la Cámara de Diputados, se conformaron distritos electorales indígenas, donde tenían que ser indígenas, pero bajo los principios de la elección de naciones, mayoría, representación proporcional, etcétera, pero destinar a esos sujetos. O, por ejemplo, en el caso del Estado de México, donde de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, lo que se encuentra que está la autoridad del ayuntamiento municipal con su presidencia, su sindicatura, sus regidurías, y aparte va a haber representantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y es así como se establece nuestra ley. Entonces, dentro de este esquema, se va a vincular o va a participar o tendrá un sistema de distritos o de cuotas, pero es bajo ese sistema. Y el originario o autóctono, que es el sistema que se sigue del modelo Oaxaca, se respeta y protege el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autodeterminarse plenamente mediante el reconocimiento de autoridades propias, de acuerdo con su sistema normativo, procedimientos y prácticas tradicionales, autoridades comunitarias y facultades. Que es el caso Oaxaca, o el caso Cherán, o el caso Ayutla de los Libres, o el caso Oxuc, en donde la propia comunidad determina el procedimiento, el mecanismo, la votación, la duración, los cargos que se van a elegir, que es el caso de los 517 municipios de Oaxaca frente al resto de esos 570 del total que determinan cuándo, cómo, quiénes, por qué. ¿Me explico? Y entonces le dan fisonomía a su autoridad bajo ese sistema, ¿no? Ya sea de consultas como fuere, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante. ¿Cómo juzgar con perspectiva intercultural, pluricultural? Más bien pluricultural. Sería tener en cuenta estos aspectos sobre los que he estado insistiendo, lo étnico, lo lingüístico, lo normativo, lo cultural. El tema es el bloque de constitucionalidad,
el tema de la cosmovisión que comprende el territorio, la asamblea comunitaria, el sistema de cargos y formas de gobierno, el TEC faena, las fiestas y ritos colectivos, lengua y comunidad. Por ejemplo, a nosotros otro asunto en el estado de Hidalgo, en donde era una elección de ayuntamiento municipal, bajo lo que y les propuse identificar como sistema de integracionista o de acciones afirmativas. Entonces, era la circunstancia de que se iba a realizar la elección, está la campaña y el presidente municipal va a una comunidad indígena. Y en la comunidad indígena se hizo una danza ritual en alabanza a la Virgen, y entonces el candidato participó en esa danza junto con integrantes de la comunidad y se dijo, esto es nulidad porque se están utilizando símbolos religiosos. A mí me tocó la ponencia y dije, no, esto no es nulidad, esto tiene que ver con una cuestión de identidad. Estoy viendo el ejercicio de un candidato en donde está participando y para que exista empatía, conexión con los integrantes de la comunidad indígena, por eso está participando en esa danza ritual. ¿Cómo me vería yo si, por ejemplo, llego a una casa donde me invitan y dicen, oye, te ofrecemos esto, un pan de Centlalpa, ¿no? O un pan de anís. ¿Sabes qué? Yo no voy con el pan de anís, porque si no es pan de huevo, de yema de huevo, pues yo no quiero. Pues, es un desprecio, ¿no? Y quizás a lo mejor yo no participe de una tradición religiosa, pero lo voy a ver con respeto. Y entonces, ¿qué esperabas tú que tuviera votos, aceptación en la comunidad si el candidato no participa en esa cuestión? Entonces, estoy entendiendo que parte de un aspecto fundamental para la comunidad es la realización de esa danza y la participación de los invitados en esa danza. Entonces, por eso no se puede anular. Y es muy distinto. No, entonces, bueno, esto es una falta electoral. Vamos a ver si es determinante o no. El candidato fue a la iglesia y participó en una procesión religiosa del Día de la Virgen, el 12 de diciembre. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces aquí, y yo veía ese aspecto, si la comunidad es mayoritariamente indígena y está participando en esa festividad, pues hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, no se anuló, el asunto se impugnó ante la sala superior terminó confirmando también la validez, aunque debo decir que también por razones diversas. Pero este fue un tema fundamental. Entonces, yo creo que son cuestiones que hay que tener claros, porque también ha habido asuntos, allá en Oaxaca, por ejemplo, les decía caso donde no se había realizado el tequio y por los de una unidad habitacional y decían, oye, pues es que, y además, como no se llevó el tequio, pues no les permitieron votar. Pues hay que ver esta cuestión, cómo se resuelve, porque son temas muy fuertes en donde el proceso de investigación que se hace por parte de la autoridad es muy importante. Bueno, entonces, también este tema de la autodeterminación y autorregulación, lo que les dije, cómo te identificas, y hay que establecer esa indagatoria de las normas que vamos a aplicar, siempre bajo esta perspectiva, prohibición de la asimilación o integración forzada. ¿Qué quiere decir? No puedes hacer abstracción de esa cosmovisión indígena para resolver un tema de indígenas. Hay que tenerlo muy presente y llevarlo de la mano para que la decisión no resulte arbitraria en una que es
asimilación o integración forzada. Te estoy asimilando a los valores, a los principios de una cosmovisión occidental hegemónica, que es la que ha preponderado finalmente todas las instituciones. Así como decimos, ya hay un machismo, androcentrismo, cultura patriarcal hegemónica que tiene que cambiar, pues también hay una hegemonía en cuanto a las cosmovisiones que ha preponderado y ha generado más problemas. Entonces, no es nada más decir, no se dio un principio de secrecía del voto, entonces vamos a anular. Bueno, pues es que siempre han votado así, a mano alzada, y no tiene ningún problema con el tema de que se sientan coaccionados por alguien o algunos o un grupo por haber votado en una asamblea comunitaria a mano alzada o haciendo filas en frente de las candidaturas o con redes en pizarrón o por aclamación o etcétera. Entonces, son temas muy importantes donde se van dando definiciones. Por ejemplo, también ha habido temas en donde se ha cuestionado el carácter universal, no solamente porque no les permitan votar a los de las CARECEP, a los de las delegaciones o agencias municipales, sino porque, por ejemplo, cómo se va a interpretar los votos que se dan en función de aquellos que realizan la faena o bien en el caso de la familia. Entonces, también hay que ver precisamente el marco que tenemos como referencia. Bueno, entonces, pues miren, yo aquí me voy a detener. Si alguien desea hacer uso de la palabra, con todo gusto podemos escucharlo y aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del tiempo de exposición. A ver. Bueno, yo de lo poco que he visto de los sistemas normativos indígenas, es un tema bien complicado. En Oaxaca, híjole, es muy, muy complicado porque cada quien tiene sus reglas a seguir y luego la verdad es que los pleitos entre comunidades son muy difíciles a veces de vislumbrar los alcances y las consecuencias, ahora sí, político-electorales que puede haber internamente, ¿no? Entonces, es bien, bien difícil, es bien complicado, me parece, cada asunto es bien particular y depende de cada comunidad y las costumbres y etc. Y qué pruebas adjuntan, que sí, quién no, y pues muchas veces es desconocimiento, ¿no? Pero está padre el tema. Sí, fíjense que yo siempre he pensado, y es una expresión que ya en el último año, los últimos 2 años que estuve como magistrado, les decía, ¿qué es lo que hace falta en este tema? Primero, tiene que haber, o qué hay que reconocer, que tiene que haber una participación muy fuerte, que quienes tienen las mejores eh, cualidades, características desde el punto de vista del marco jurídico y también por vocación, por facultades, son los OPLES. ¿Por qué? Porque son quienes tienen una vocación innata para la indagación, la mediación y conciliación. Esa no es una vocación que se dé muy bien o no se da en el caso de los tribunales electorales. Digo, vean ustedes cómo son los laborales, en donde sí hay conciliación y todo se reduce y en este momento la magistratura convoca a las partes a que se concilien. Se hace un silencio de este momento. ¿Y qué dicen las partes? No, no nos vamos a conciliar. No tenemos propuesta, queremos que continúe la audiencia. Bueno, continúa la audiencia y se sigue. Y es más bien un trámite. Pero en el caso de los OPLES, como trabajan muy de cerca de las comunidades, a través de las consultas, a través de la conformación de los catálogos, de estos protocolos que tienen, de los que mencioné estos ejemplos, tienen esa vocación.
Entonces, hay que darle el espacio. Yo creo que esta propuesta esta iniciativa del 28 de abril del Ejecutivo Federal de desaparecerlos, pues es un error, porque no todas las realidades son iguales. Ya no veo esa vocación, no porque no quieran, sino porque no han seguido muy de cerca estos procesos por un tema de facultades. En el caso del INE, y me parece que el OPLE está más llamado a realizar esa función. Yo vi todos los esfuerzos titánicos que hicieron en Oaxaca o que se hicieron, por ejemplo, en Michoacán, en los procesos de consulta y de mediación. O sea, eran jornadas muy pesadas, donde estaban, inclusive me platicaba uno de los consejeros, el consejero presidente me platicaba, me decía, oye, pues hubo momentos en que estuvimos secuestrados un rato, un día, 2 días, y entonces, o estábamos en las mesas, hablando y hablando y hablando y hablando hasta que vencíamos resistencias o comprendíamos bien el problema. Entonces, ¿cómo debe ser? Está bien esa vocación, reconocer esa vocación de mediación y conciliación. Y también debería ser en el caso de los tribunales, estar más de cerca de los problemas. ¿A qué voy? No se debería no poderse dictar una sentencia, o dicho adecuadamente, para el caso de que se dicte una sentencia, debería de pasar por un tema de consulta o de alegatos presenciales, y yo diría in situ, no que vayan a la sala o al tribunal, sino que el tribunal o los integrantes de la sala se desplacen a esos lugares, además de hacer el indagatorio en cuanto a las investigaciones de carácter antropológico, las pruebas periciales antropológicas de consultas a la comunidad o especialistas que conozcan en la comunidad. Adelante, don Héctor Hernández. Gracias, maestro. Fíjese que yo soy de la región huasteca del estado de Hidalgo, y usted comentaba acerca del candidato que había bailado con esto. Sí, es de acá, de la región de un municipio que se llama Xochatipan, de lo que pasó. Por ejemplo, tengo una pregunta. Hay mucha gente, pues, de aquí de la región que se va a cursa, pues, a buscar mejores prosperas de vida a la ciudad, y se va por muchos años, ¿no? Y luego regresan, y muchos regresan a ser candidatos de sus municipios. Entonces, ahí la salida de esa persona de su municipio por muchos años perdería esa identidad, esa cosmovisión. ¿Va a considerársele indígena, o solo es con su autodescripción, o tendría que ser la autodescripción calificada? Entonces, ¿cómo funcionaría en esa parte para decir, ¿sabes qué? Ahora yo regreso, quiero ser candidato, y pues después de 30, 40 años que se fueron, vuelven a regresar, ¿perderían ese sentido, o se tendría que calificar la autodescripción? Yo creo que es la propia comunidad. Primero, diría la diferencia, que es un sistema originario, es un municipio donde eligen autoridades indígenas bajo ese procedimiento. Quien tendría que determinar los requisitos de elegibilidad serían las autoridades comunitarias. Y mientras que sea razonable y propio de una sociedad democrática y esté informado en el derecho de autodeterminación y autorregulación, yo creo que es válido. Es decir, ser natural y residencia. Porque lo que pretende es asegurar, y eso me parece razonable, es un conocimiento actual de las problemáticas para que tengas esa posibilidad de resolverlas. Y es una decisión que se adoptó por la Asamblea Comunitaria. Y pues hay formas de asegurarlo, el trabajo comunitario, no solamente que seas natural y que seas integrante del pueblo, pues no sé quiénes serían en el caso de la Huasteca Potosina, qué comunidad, y entonces participar. En el otro,
Si es un sistema codificado, pues va a ser más complicado, ¿no? Porque pues generalmente o eres vecino, o eres nativo, o eres residente o vecino. Y la residencia y la vecindad, pues dicen 2 años antes del día de la elección y se cumple. ¿No? Entonces está bien. Yo creo que sobre esas bases, ¿no? Se tenía que construir, y de verdad me parece razonable. Oye, lo que queremos asegurar es arraigo, porque también puede que alguien diga, y me parece también eso razonable, oye, las personas no se van por gusto, se van porque no hay ingresos, porque no hay posibilidades de desarrollo, no hay universidades, no hay trabajos, el campo hay sequía, entre otras cuestiones, hay un tema de seguridad. Entonces, a lo que vamos es que tanto a partir de lo que usted expone, como me parece que lo que yo también estoy señalando son decisiones que tienen que estar contextualizadas en función de órganos, procedimientos de creación de normas, realidades. Y es esa cuestión en donde pues yo diría, pues hay que favorecer el derecho de autodeterminación de los pueblos y también pues a veces estuve tentado a decirles, oigan, sí hay que dictar sentencias, pero también hay que acercarnos para explicarles y convencerlos de por qué estas cosas no pueden seguir, ¿no? No puede ser que las mujeres no participen, que fue, por ejemplo, el tema de Eufrosina Cruz, que ni siquiera llegó al tribunal, todo se resolvió ahí en la CNDH y de cualquier forma, se digo, pues esto es discriminatorio, no permitir que las mujeres participen, le da a la línea de flotación al derecho a ser votado, el carácter universal, y es una medida discriminatoria. ¿De acuerdo? ¿Algún otro planteamiento? Bueno, si no hay más, hemos cumplido con el tiempo. Espero que se vean colmadas sus expectativas, que les resulte de utilidad lo que hemos platicado, y les quiero decir que estoy a sus órdenes en el correo juan.silva@te.gov.mx, aquí en el tribunal. Les agradezco mucho a quienes nos han seguido: Leila, José, Raúl, Carla, Héctor, Rodrigo, Raimundo. Muchas gracias y espero que todo esté bien. Muchas gracias. Hasta luego y buenos días. Maestro, si podría Muchas gracias, profesor. las diapositivas, maestro. Gracias. Las diapositivas, sí, claro, se las comparto. Se las mando a Tecnologías Educativas y ahí que se las remito. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.